Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Nuevamente gracias por aceptar estos desafíos. La verdad que ha sido una actividad extraordinaria. Hemos tenido muchísimas visitas y muchísimas reproducciones luego del Facebook. El tema de hoy es un tema absolutamente candente y creo que estamos empezando a vivir algunas de las cosas que tú nos contabas, sobre todo en la primera charla. Esta cosa de los epidemiólogos la estamos sufriendo en carne propia. Tenemos un número importante de colegas que están en cuarentena o que les ha dado positivo. Y hay disparidades con los epidemiólogos. Y me parece fundamental que hoy podamos tener este encuentro en el cual hables de la gestión. Sí, claramente, Marcelo, yo por eso sí que, vamos, dar las gracias a vosotros por esta oportunidad y sobre todo creo que estáis haciendo una labor maravillosa, porque es que es justo lo que nos pasa a nosotros y ya hemos pasado esa fase de errores, ¿no? Y entonces si aprendéis de lo que en España hemos hecho mal, pues os va a ir mejor. Es que además esto no es cuestión de egos y vanidades, es que se trata de salvar vidas y se trata de una situación que verdaderamente, si no os cuidáis o no nos cuidamos, voy a apagar el móvil, es que verdaderamente es dramático, ¿no? Es dramático. Yo a recordaros esta frase que es tal cual. Yo no sé por qué en los sistemas sanitarios los anestesistas es que nadie conoce lo que somos y nadie sabe realmente cuál es nuestro trabajo, pero todo el mundo opina de él. Y entonces la historia es que toman decisiones por nosotros gente que no sabe ni a lo que nos dedicamos. Entonces, si tú por no proteges a los anestesistas, mirad, hay un paper de Anesthesiology que se hizo eco nada menos que la revista Time y fue portada de la revista Time, lo podéis buscar porque se ha circulado por todos lados, que hasta una revista tan prestigiosa como Time dijo, joder, que esto es importante. Y venía a decir Anesthesiology que ahora mismo el valor, atentos, y si no, por favor, le decís a los epidemiólogos, a los de medicina interna, a los infectólogos que se lean el Time, ¿no? Entonces, viene a decir que si un país no es suficientemente inteligente como para ver que su valor más importante son los anestesiólogos, porque además en Estados Unidos ocurre como en otros países, como pasa también en España, que están por un lado los intensivistas o terapistas y los otros anestesistas. Y es porque nadie se da cuenta que vamos a ser los únicos que vamos a poder ampliar las camas de intensivos. Es decir, los intensivistas y los terapistas van a hacer una labor fantástica, pero son muy reducidos, son grupos muy pequeños dentro de los hospitales, no se pueden duplicar. Entonces, si tienes que duplicar las camas de intensivos, los únicos que van a poder hacerlo en muy corto periodo de tiempo, aunque no tengan background, un anestesista con 4 protocolos que se convierte en intensivista rápidamente, sobre todo para estos enfermos, porque una vez que das con este enfermo, el enfermo es muy parecido uno a otro, son muy parecidos. Entonces, es el gran valor de un país. Entonces, si no los cuidas desde el minuto cero, pues para cuando los necesitas, too late, han caído y están enfermos. Tal cual, lo que decíamos siempre, sentido común y ser clínicos. Pero claro, es que va entre que los políticos no son clínicos y que luego los que asesoran, ahí está el problema, los que asesoran a los políticos tampoco, pues claro, las posibilidades de acertar son pequeñas. Bueno, pues si queréis vamos a por ello, ¿vale? Perfecto, Javier, cuando tú digas, comenzamos. Vale, pues he hecho unas presentaciones más cortas, porque no quiero, porque son más ideas importantes las que hay que transmitir, más que... o sea, es las ideas, ¿no? Lo que es importante. Mirad, bueno, yo os cuento, nosotros estamos ya en fase de control y os puedo hablar ya con la experiencia de, no es que esto fue una idea mía vamos, cuando empezó todo, pues hará un mes y una semana. Y bueno, pues como ya sé lo que ha pasado, os puedo decir el resultado de la organización. Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Los que me conocéis de toda la vida ya sabéis cómo soy. De hecho, os diré que esta estructura solo tiene un defecto, si se me olvida contarlo, me lo recordáis, porque también lo hemos visto, pero ha funcionado de forma espectacular. Es decir, todo el mundo de mi servicio, fijaros lo que es esto, o sea, 65 adjuntos de anestesia
que le digan al final, cuando está terminado, no, cuando está todo controlado y ya te digan, oye, Javier, ¿cómo te anticipaste? Vaya estructura que nos hiciste, y todo el mundo está, o sea, le ha dicho que ha sido fantástico. A ver, esto es como todo, habrá alguno, o sea, lo cual no quiere decir que todo el mundo esté contento, pero que ha funcionado, lo que os voy a contar ha funcionado. Entonces, la estructura clásica, y esto hay que analizar cómo son los servicios de anestesia, en general están muy poco jerarquizados, porque hay muy poco mando intermedio. Yo lo que tengo, la estructura que tenemos en España, luego me contéis vosotros si es parecida o no, tenéis el jefe, tenéis la dirección, lógicamente, tenéis el jefe de servicio, una posición que se llama jefe clínico y luego los adjuntos. Con una limitación que, como los jefes clínicos cobran un poco más, pues la dirección no te concede. Y yo, por ejemplo, estoy con una escasez clarísima de jefes clínicos. Luego hay un segundo punto que es muy importante, y esto a veces los anestesistas no se autoanalizan, ¿no? De cómo somos, ¿no? Los anestesistas, por definición, tienen total y absoluta independencia terapéutica de la estructura jerárquica. Que no digo ni que, o sea, no digo que deba ser, es decir, yo digo que tiene que ser así, o sea, es decir, que... Pero estamos muy acostumbrados, y esto lo veréis, unos lo reconocen más, otros no, pero eso no quiere decir que sea así, lo siento mucho, el my way, ¿no? O sea, ¿tú por qué ventilas yo qué sé, en presión control? No, porque llevo toda la vida de Dios y ¿para qué voy a cambiar? ¿Me va bien? ¿Para qué voy a cambiar? ¿No? Llevo poniendo FIO2 del 100% a medida de Dios, ¿me va bien? ¿Para qué voy a cambiar? Es decir, esto es muy de anestesista. Llegamos a unas prácticas que nos han dado confianza y realmente hacer cambiar la práctica a un anestesista es muy difícil. Segundo, los servicios de anestesia son los más grandes o los segundos más grandes, porque rayos suele ser un poquito los que a lo mejor tengan algo más de adjuntos, pero en general somos los más grandes del hospital. Esto es lo que decía la revista Time. Es decir, apoyaros en los anestesistas de vuestro país o estáis muertos. Vamos, está muerto la ciudadanía. Porque no vais a duplicar las camas de intensivos sin contar con los anestesistas, por mucho que se pongan los terapistas. Es decir, hay que trabajar en conjunto, que es lo que hemos, gracias a Dios, sabido hacer en Madrid. Luego, un perfil de adjunto de anestesia es un tipo, ¿no? Vosotros decís lo de la palabra tipo, a mí lo del tipo me hace mucha gracia. Es un tipo muy inteligente, y no es que esté haciendo la pelota. Yo es que, claro, a mí esto cuando las reuniones estas me relaciono con epidemiólogos, con, ¿sabes? Con internistas, con todos estos infectólogos, ¿no? A veces te hablan como si yo que sea anestesista, pues como si fuéramos una enfermera avanzada, o sea, quiero decir, entonces, claro, ya hay momentos que yo tengo que recordar cosas, ¿sabes? O sea, yo cuando me examiné del MIR, que es el examen nacional para poder entrar en tu especialidad, anestesia, o estás por debajo del 800 o no entras. Ahora mismo en mi hospital, para poder entrar en mi hospital como anestesista, estás por debajo del 400 o no entras. O sea que, ahora, tontos, me parece que los anestesistas en general no son tontos, igual. Es decir, tenemos números incluso más bajos que los cardiólogos. Es decir, a ver, y para superar un MIR, que es una oposición nacional aquí, en mi época eran 25.000, ahora he bajado, pero 20.000, 25.000 médicos para sacar 3.000 plazas. Es decir, en fin, en cambio, pues mirar los numeritos de las otras especialidades, que es la realidad, yo no quiero faltar, pero medicina interna, epidemiología, etcétera. Es decir, tontos no somos. Tampoco es que vamos a decir que somos los más listos, pero somos lo que somos. Segundo, somos muy independientes, y esto sí puede ser una debilidad de cara a organizar el servicio para un COVID. Es decir, los cirujanos, por ejemplo, tienen una grandísima, lo pongo ahí junto, una grandísima ventaja respecto a nosotros. Ellos saben que está el jefe de servicio, pero luego está en cada día a día, está el cirujano principal y los ayudantes. Y eso es una estructura. Y el cirujano principal sabe que si su ayudante no le ayuda, no va a operar bien, y viceversa, ¿no? El ayudante también en algún momento quiere ser primer cirujano, etcétera, etcétera. Anestesia, ¿no? Anestesia, el anestesista se mete en su quirófano, en su mundo, lo hago a mi manera y se acabó. Y ya está. De hecho, en fin, acordaros esto mi hospital eso jamás ha sido, es una tradición que es de toda la vida, mucho antes de que yo llegase allí. En mi servicio, cuando alguien tiene un problema, llame inmediatamente. Pero bueno, en fin, todos conocemos incluso, en fin, algunas prácticas, desde luego no recomendables, de anestesistas que tienen problemas y no llaman a nadie, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a ser muy individualistas. Segundo, cuestionar siempre al jefe. Esto ya cuando lo vayan a oír mis adjuntos, etcétera, etcétera, pero bueno, a ser sinceros. O sea, quiero decir, yo antes de esto de la gestión del COVID, o sea, que cualquier decisión del jefe, o sea, el jefe dice a la derecha,
pues el resto a la izquierda. O si no, peor todavía, que dice el jefe para adelante. Y entonces hay como 360 grados posibles de opiniones, ¿no? Es decir, que es muy difícil el gestionar servicios de anestesia. Y bueno, esto estaréis de acuerdo los jefes y los demás me estaréis poniendo a caldo, pero ya os digo yo que ya os quería ver a muchos en nuestra piel, ¿no? Esta es la estructura clásica del servicio de anestesia de Puerta de Hierro. Tenemos una dirección que la ha puesto grande porque son los que mandan en los hospitales y ya está, y son muchos y muy poderosos, ¿no? Y todo eso recae sobre el jefe de anestesia. Os digo que es una posición, al menos en España, dura, difícil y complicada. Bueno, muy dura, os lo digo de verdad, o sea, así como otras no, pero la anestesia es muy dura. Y luego encima no tengo realmente una estructura jerárquica. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un jefe clínico nada más de cirugía cardiovascular y un jefe clínico de obstetricia. Entonces, imaginaros todas las áreas de anestesia. Yo tengo más de 12 áreas asistenciales. O sea, el resto de problemas me van directos y de a mí a la dirección. Y luego, además, muchos adjuntos, yo tengo nada menos que 64 adjuntos, 22 médicos residentes y 2 jefes clínicos. O sea, yo también les doy la libertad de que la relación sea directa, que es como creo que tiene que ser, pero bueno, como está funcionando es que cada adjunto me reporta directamente a mí y eso pues lleva a 64 problemas multiplicados por todos los problemas de cada uno. En fin, es una situación en la que es una estructura que desde luego es muy débil para organizarse frente al COVID, muy débil. ¿Por qué? Porque imaginaros vosotros que ahora mismo sois los capitanes, sois el mando máximo, sois los capitanes generales o el cargo el mando más alto de la guerra. Esto es una guerra, al fin y al cabo, y resulta que vosotros sois los comandantes del grupo COVID, de los virus, y estáis dirigiendo a los virus. ¿Tú cómo tumbas esta estructura? Está tirado por lo que me hizo a mí el virus. Tumbo al jefe de servicio, tumbo a un jefe clínico y me dejo a todo el servicio absolutamente descabezado. Y ahora ponte a tomar decisiones, a organizar cosas, a estructurar cosas, cuando no sabes ya ni a quién reportar. Es decir, esto es una estructura muy débil para la situación de guerra. Entonces, yo hice mi máster de gestión, o sea, esto ni me lo he inventado yo, está más que inventado. Y lo que pasa es que, bueno, yo antes de ser jefe, yo en mi vida me ha gustado la profesionalidad, pues cuando era anestesista pediátrico intenté ser lo mejor posible, decían que no se me daba mal, y cuando ya soy jefe de servicio, pues es que me gusta, a mí me gusta ser un buen profesional. Entonces me hice mi máster de gestión, me costó 6.000 euros, y me lo hice, un buen máster de gestión, y me contaron esta estructura. Estructura fractal, eso para que hagáis una idea, por ejemplo, es la estructura básica de las 10, lo que llaman los 10 big, o sea, de las 10 empresas más importantes de consultoría a nivel mundial, ¿no? Pues Deloitte, Pricewaterhouse, Accenture, etc. Eso está funcionando en muchos sitios con muy buen... ¿Qué es un fractal? Bueno, pues un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, bien sea fragmentada, puede parecer irregular. Pero, y esto es lo importante, esa estructura básica yo me gusta explicarlo como unas piezas de un puzzle. La piececita del puzzle, en cambio, tiene una gran similitud con las otras piezas del puzzle, y cuando terminas de construir el puzzle no sería como, este es un fallo, no sería como la forma de puzzle cuadrada, sino que acabarías con una forma que tiene una estructura muy similar a la que tiene cada una de las unidades fractales. La primera idea importante la sacó en Mandelbrot en 1975, y viene del latín que significa fractus, que significa quebrado, ¿no? Entonces, la palabra clave de la estructura fractal es la autosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Que las unidades en las que vas a dividir todo el servicio tienen una cierta estructura similar. Similar no quiere decir igual, ¿vale? Y además pondré, a mí ya sabéis que me gusta lo visual, la imagen. A mí todo lo que me entra por los ojos creo que es la forma más rápida y sencilla de transmitir conceptos. Entonces voy a poner 3 fotos con las que esto os va a quedar clarísimo, ¿no? Pero tiene que haber una estructura similar en algo, ¿no? Por tanto, ya en lo que es en gestión, en un grupo de personas, la definición de fractal tiene que tener 3 cosas. ¿Qué dimensión le das a la unidad fractal? Es decir, cuántas personas componen cada uno de esos grupos, que tienen que ser similar, pero no tiene por qué ser igual, dependiendo de la función que cumplan. La estructura sí que tiene que ser similar, y la estructura final
tiene que reproducir la estructura del servicio y le tienes que dar una misión concreta a cada una de las unidades fractales. Mirad, esto podría ser una unidad fractal, pero no es exactamente así. Es decir, en el fondo, si veis, cada una de las piezas pequeñitas son exactamente igual a las demás y el conjunto de todas ellas acaban haciendo una estructura del servicio que es igual. Realmente la unidad fractal es esto. Esto es la estructura fractal. Este es el famoso romanescu, que aquí se ha puesto de moda, no sé si allí os gusta o no os gusta, es el brócoli romanescu, ¿no? Entonces, fijaros qué bonita foto. Si tú miras el romanescu completo, es igual que esto, pero claro, en grande. ¿Qué quiere decir similares? Que si tú ves este trocito de romanescu, este trocito es estructuralmente similar, por no decir igual que a este, pero claro, este y este no son iguales. Y el romanesco completo se parece a su vez a esto y a esto, pero en grande. Yo creo que esta imagen lo deja muy claro. Si nos quedan algunas dudas, tenéis las hojas del helecho. Las hojas del helecho explican de forma visual y sencilla lo que es la estructuración de un servicio en forma fractal. La hoja del helecho está compuesta de estas hojas. Si os fijáis, cada una de estas hojas, a su vez, tiene la misma estructura final que el servicio. ¿Y cómo compongo esta hoja? A base de muchas hojitas. Y no tienen por qué ser iguales. Esta no es igual que esta. Ahora, si tú ves esta con una lupa, tiene la misma estructura que esta y la misma estructura que el servicio. ¿Vale? Eso es el concepto de estructuración fractal de un servicio. Entonces, bueno, yo lo que pensé, antes de que empezara todo, bueno, a mí me avisan un lunes y esto lo estoy comunicando el martes, le di 24 horas de pensada a mi cabeza y lo estoy comunicando a mi servicio. Esto es una cosa muy importante, tiene que haber una comunicación muy fluida con todo el servicio. Son tanta gente que no los puedes estar reuniendo porque a lo mejor ya os estáis contaminando unos a otros. Yo lo primero que hice en minuto cero ya estaba creado con otros fines, pero lo ampliamos, hicimos un grupo de WhatsApp, además metiendo a todos los residentes, y yo todas las mañanas iba dando comunicados verbales muy cortos para no ser un plasta de 2-3 minutos, donde explicaba ese día lo que íbamos a hacer y cualquier información relevante de organización y estructuración la tenía todo el mundo de forma simultánea. Bueno, pues lo primero que hice fue generar estructuras fractales. Si os dais cuenta, yo cogí 10 coordinadores, en lugar de los 2 que tenía antes, 10 coordinadores, a los cuales les asigné un grupo entre 6 y 10 personas y cada uno de ellos tenía una misión concreta. Los jefes clínicos, junto a una persona más, que es Roberto, que nos hace toda la planificación de guardia, es un tío que planifica muy bien, pues ya tenía 4 personas, los 2 jefes clínicos, Ana González y Ino Fornet y Roberto, y esos los subí directamente al jefe de servicio. ¿Por qué? Porque es que yo podía caer, que fue justo lo que pasó, o sea, que fue increíble. Entonces, si yo caía, inmediatamente tiene que haber una segunda cabeza, perdonadme. Y esa cabeza tiene que saber desde el minuto cero cómo estás organizando todo. No puede empezar desde cero, porque si no está muerto. O sea, probablemente cuando caiga el jefe, el que va detrás se lo va a encontrar en plena guerra. No está para empezar a pensar y montar cosas nuevas. Entonces, hombre, yo tenía, fijaros el concepto, 2 sustitutos. Es decir, me tumban a mí, tengo 2 jefes clínicos, incluso si me faltas 3, pero bueno, 2 jefes clínicos que podrían ir sustituyéndose uno detrás de otro conforme caigan. Pues lo mismo repliqué en la unidad fractal. Tenía que haber un coordinador, pero le dije de entrada que tenían que buscarse una mano derecha, y si no, casi 2 manos derechas. Lo que pasa, mano derecha y mano izquierda. ¿Por qué? Porque si cae el coordinador, tiene que estar inmediatamente, 1 hora más tarde, siguiendo peleando y trabajando y haciendo la guerra, el siguiente que ha estado desde el minuto cero con esa persona creando esa unidad. Estas unidades tienen que ser muy cohesionadas. Aquí esos grupos, el que coordina entre tú y yo, tiene que elegir la gente con la que trabaja y la gente tiene que elegir a su coordinador. Es decir, tienen que estar a gusto. No puedes venir tú e imponerles nada, porque son grupos ya muy pequeños. En un grupo de 64 no todo el mundo se cae bien, pero en un grupo de 6 o trabajan cohesionados o aquello, eso no funciona, ¿no? Lo segundo, le das una misión concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, lóbulos COVID. Yo podía haber puesto un coordinador para los 3 lóbulos, no. Puse un coordinador en cada lóbulo y además me funcionó. ¿Qué me pasó con mi coordinadora de intensivos clásica de UCI quirúrgica antes de toda la pandemia? Que fue la primera que cayó. La tumbó el virus, vamos, no habíamos empezado ni la guerra. Todavía no habíamos recibido ni un solo tío de COVID y la mandó para casa. Gracias a Dios se repuso muy bien y tuvo una forma benigna. Pero imaginaros si yo pongo solo en sus manos la coordinación de todos los COVID. Es un desastre total porque estábamos muertos. Vuelve a empezar. ¿Qué pasa? Que si tú tienes 3 lóbulos, nosotros manejamos 3 lóbulos de COVID, más luego 2 lóbulos de no COVID, ¿no? Pues si a mí me tumban, imaginaros, tengo
tengo el coordinador más 2 sustitutos. O sea, me tienen que tirar 10, 3 por 3, pues ¿cómo es eso? 3 por 3, 9. 9 tíos. O sea, el virus tiene que ser capaz de tumbarme a 9 anestesistas y de forma simultánea. Es decir, esto es mucho más robusto frente a posibles caídas frente al virus, ¿no? Y luego lo que falta es que este coordinador tiene que tener comunicación con la dirección. ¿Por qué? Porque yo lo pensé. Digo, joder, si caigo yo, por lo menos tiene que tener comunicación con 3 puntos de la dirección. La dirección la necesitamos y necesitamos 3 partes fundamentales. Dirección médica, claro, no pueden ser los BIC, o sea, los director médico y tal. Yo cogí, tiene que ser alguien que te puede gestionar y te arregla cosas, que esté en la dirección, que sea muy operativo, pero que puedas acceder a él, no que estés saturados, porque las direcciones, o sea, los puestos grandes están saturados por todos lados, lo están machacando a la dirección general, de la consejería y tal, no pueden estar para cosas del operativo. Entonces yo cogí a su director quirúrgico, que además sigo todavía trabajando con él, Chema, y fenomenal. Entonces, ¿qué hice? Luego necesitas dirección de enfermería, fundamental, si en enfermería estén muertos, lo mismo, y tampoco puedes coger la directora médica, la directora de enfermería, está sobresaturada por 200.000 sitios. Pues me cogí la subdirectora de área quirúrgica de enfermería, Marga, una tía maravillosa que nos solucionó todo. Y luego, ¿qué hace falta? Que te compren cosas. Entonces, nosotros en España eso lo lleva una cosa que es el director de gestión. Entonces, el director de gestión igual, está sobresaturado. Entonces, me cogí a su mano derecha, que es el jefe de servicio de gestión, que es el segundo de a bordo. Y entonces, con WhatsApp, porque al final todo funciona con WhatsApp, yo les uní a cada uno de estos jefes de unidad fractal con la dirección, hablándolo. Oye, mira, Chema, para COVID voy a tener 3 unidades, el coordinador del lóbulo 1 es este y luego les mandaba el teléfono. De tal forma que, por ejemplo, para que se den su idea, ellos construyeron la unidad de intermedios, que se construyó desde cero, y yo empecé a verla. Yo aguanté ahí, o sea, inicié y nombré un coordinador, que fue Guillermo Rubio, que hizo una labor, o sea, montaros una unidad de casi, o sea, de intensivos ahí en mitad de la calle, que fue, o sea, es un sitio donde no había nada, o sea, y lo hizo de maravilla, pero ya no vi yo hacerla, ¿sabes? Entonces, estos coordinadores tienen que tener suplentes, igual que tengo yo, pero además tienen que tener contacto con la dirección. Bueno, entonces, los fractales de anestesia, nosotros organizamos entre 6 y 10 adjuntos. Muy importante, los médicos residentes, que ahora os contaré, otra de las claves del éxito de la organización de nuestro servicio, a primera punta de lanza. Han hecho equipo férreo y fusionado con los adjuntos. De hecho, la planificación que yo hago, antes yo no planificaba a los residentes, ahora la planificación de los residentes va junta con la planificación única del servicio, que es única. Entonces, tiene que haber unos médicos residentes fijos en cada uno de esos grupos. Entonces, básicamente la estructura del fractal es un coordinador, 2 sustitutos inmediatos del coordinador, si es que este cae, y un grupo que trabajen bien juntos. Una misión clara. Oye, mira, periféricos, pues os tenéis que encargar de coordinarme todos los periféricos del hospital, rayos, gastro, no sé qué. Cirugía, pues mira, las cirugías que queden, tengo que hacer un grupo de quirófano y me tienen que coordinar todas las cirugías. Tienen que tener misiones claras, contacto directo con la dirección. Bueno, nuestras unidades fractales fueron estas, este es el planning que estamos haciendo, mientras que es totalmente diferente al que hacíamos antes de la... Entonces tenemos un grupo de quirófano, uno de unidad de intermedios, uno de preanestesia. Preanestesia además es una zona, os digo, muy buena, porque por desgracia, claro, en el servicio no todos son sanos. Entonces, la primera cosa que hicimos, y esto para mí fue, acordaros, uno de los lemas, no son gilipolleces, cuidarnos para poder cuidar, yo analicé mi servicio, hay que conocer los factores de riesgo. Entonces, los mayores... más la gente que tiene más de 63 años, tú no la puedes poner, 60 años, no la puedes poner en primera línea de fuego, que lo están haciendo todos los hospitales, o la gente no mira esto. Yo, los mayores de 60 y tantos, vamos a decirle los tantos que queráis, pero de 63 años, por ejemplo, es que no pueden ni acercarse a asistencial. Entonces, nosotros, por ejemplo, preanestesia, lo que hemos interrumpido son todas las consultas, porque es que no nos podemos exponer más. O sea, bastante que seguíamos intubando a gente en programa sin ninguna protección, como para que caigan anestesistas simplemente por una consulta de preanestesia. Entonces, nosotros la preanestesia lo hemos convertido todo online y todo por vía telefónica, y por ejemplo, pues es un puesto muy bueno para personas mayores o que tengan enfermedades de base, ¿no? Asmáticos, etcétera, ¿no? Luego, los COVID lo dividimos en 3 lóbulos, el 1 compartido con intensivos y el 2 y 3 lo hacemos nosotros solos, 10 camas en cada uno.
Luego, aparte, tuvimos que hacer UCIs no COVID, claro. Entonces, inicialmente teníamos 2 UCIs no COVID, que nos hacíamos cargo los dos, que es la URPA y la URPITA, una con 8 y otra con 12 camas de intensivos no COVID. Luego, periféricos, que está esta zona de rayos, arritmias, gastro, todas estas cosas, ¿no? Obstetricia, lógicamente. URPA no COVID, que sería el área de despertar, pero que no tengan opción COVID, y así es como lo hicimos. Entonces, el grupo de WhatsApp de todo el servicio, incluidos los médicos residentes, parar la actividad programada cuanto antes, y esto sí es un problema porque las direcciones no lo ven venir y entonces quieren mantener la actividad normal siempre y a tope y aquí no pasa nada. Y claro, yo simplemente una cosa que dije, es decir, si os faltan EPIs, ¿de dónde sacas un EPI normal y corriente? Pues si te vistes de cirujano, ya tienes un EPI, solo te falta la mascarilla. Entonces, si cogéis conseguís vosotros una N95, a partir de ahí, con que separen las cirugías, todas las batas, todos los guantes, todos los gorros, todas las mascarillas quirúrgicas que estáis consumiendo en programada, de repente vais a tener EPIs. No es una cosa muy, muy complicada y por lo que se ve, o sea, os va a parecer que os va a pasar lo mismo que a nosotros. No había EPIs inicialmente. Si nosotros, bueno, esto me costó un enfrentamiento con la dirección muy importante que se puso todo muy tenso porque es que no lo veían. O sea, seguimos haciendo cataratas cuando va a explotar todo esto, ¿no? Entonces, parar la actividad programada, sobre todo si no tenéis EPIs, ¿no? Y aparte, y no es por nada, para no contagiar a los pacientes. O sea, ya va a empezar a ver, vosotros en breve vais a empezar a estar, igual que se ha pillado positivos en anestesistas, pues se va de un hospital a otro, ¿no? Que parece ser que es vuestra práctica habitual, ¿no? Un mismo anestesista que se va en diferentes hospitales, imaginaros la capacidad de extender y de infectar pacientes. Imaginaros con que tú lo tengáis un anestesista PCR positivo, se te acaba contagiando 4 o 5 hospitales, ¿no? Entonces, luego el segundo gran acierto es los MIR, los médicos internos residentes. Yo lo vi claro. Vamos a ver, esta enfermedad no le toca la oreja a menores de 35. Cuando quiero decir esto es que ingresos en UCI al menos no hay. Para mí eso ya es suficiente. Es decir, que si lo cogen, que lo cogen como todos, van a tener muchísimo mayor porcentaje que los mayores, una forma totalmente benigna. Por tanto, la gente menor de 30 años, 35 años, en primera línea de punta. Y luego encima ahora ellos me lo agradecen. Joder, Javier, gracias por contar con nosotros, gracias. O sea, han salvado vidas, han sacado todo el trabajo adelante y encima te lo agradecen porque les hemos dado la oportunidad de ser los grandes protagonistas del COVID, ¿no? Entonces, R3 y R4, bien es verdad, y os digo también, y perdonadme, pero es la verdad. Es verdad que nuestros residentes son muy especiales. Ya os digo que después, nosotros somos el hospital número 1 de Madrid en ser elegido anestesia, después del Gregorio Marañón. A veces nos peleamos, a veces normalmente ganan ellos, como a ser sincero. Pero, bueno, hay un par de años que los 2 últimos, o el último que se hemos ganado, pero bueno, en general ganan ellos, porque es un hospital, joder, toda la vida de Dios, pero el segundo somos nosotros. Entonces, los residentes nuestros de Puerta Hierro están muy currados. Desde R1 ya entran a anestesia, no se andan muchas historias por ahí, me dicen internet tal y cual, vienen a anestesia y desde R2 empiezan a ver cirugía cardíaca intensivos y de R3 y R4 son los que llevan los lóbulos de intensivos a diario en las guardias. O sea, son gente muy, muy preparada, ¿vale? Una cosa importante, R1 tomamos la decisión y fue estratégica, no intuban. O sea, el R1 ahora mismo, hasta que no acabe esto un poco, no está para aprender. Porque es que si pones un R1 a intubar, que es el momento en el que se contagia, ¿qué va a pasar? Que se contagia para un solo paciente una sola vez, tumbas al R1 y al adjunto que tiene que acabar ayudándole. Entonces, no, o sea, no, R1 no es ahora momento de intubar. De hecho, lo saqué de quirófano, le pusimos unos cursos acelerados de UCI a través de los R3 y R4 y los pobrecitos en una semana, venga, a las UCIs, ¿no? Bueno, incrementar puestos de guardia adjuntos y de médicos residentes lo vais a necesitar. Hay otra cosa fue clave, fueron los refuerzos. Lo que os va a pasar cuando, imaginaros también el nivel de asistencial que hicimos en nuestro servicio. O sea, son 25 camas de COVID positivo, que son pacientes que dan un trabajo extenuante, más encima 20 camas de intensivos. Nosotros normalmente llevamos 20 camas de intensivos, nada más, llevando toda la patología médica, porque ellos, los intensivistas, dejaron de hacer patología médica y nos la echaron toda y se dedicaron solo a COVID, y más toda la patología quirúrgica, más intermedios, que al principio le iba a llevar neumología, después le iba a llevar intensivos, y al final, como es un área que no es cómoda para nadie, porque hay más aerosoles y estaba nuestro hospital está en el culo del mundo, por no decir en el fin del hospital, pues ¿quién se lo acaba quedando? Como nadie lo quiere, ¿quién se lo acaba quedando? ¿Quién resuelve al final? ¿Quién resuelve?
por anestesia. Entonces, quiero decir que teníamos muchas historias por muchos sitios, ¿no? Entonces hay que hacer refuerzos, porque por las tardes, claro, por el día tienes mogollón de gente que además se puede contaminar, o sea que y hay que pasar a gente por la tarde y hay que pasar gente el fin de semana. No puede ser que entre semana un lóbulo COVID lo estén viendo entre 5 adjuntos más 2 residentes, o sea que están en un ratio buenísimo, o sea, muy bueno para estudiar bien a su enfermo, para sacarlo adelante, y el fin de semana pretendas que esos 10 lo haga un adjunto, es imposible. Bueno, ya termino. Como resumen, la mejor arma letal contra el virus, recordarlo, y es la experiencia que yo he sacado de nuestra de Madrid, y ya no es teórico, ni curvas epidemiológicas, todo ya con la curva, ni nada. Mira, aquí lo que España, que sí, luego el TRAN hoy, que si somos idiotas. Bueno, pues lo serán otros, pero desde luego los profesionales sanitarios españoles no. Me vais a perdonar, también es el momento de reconocimiento y lo he visto con mis ojos y lo he vivido mis carnes. Los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid tienen lo que hay que tener entre donde lo tienen que tener y han demostrado que tienen más de eso que muchos otros países. Nos hemos contaminado 31.000. Ya están cascando cantidad de médicos y cantidad de enfermedades. Esto para el Trump, ojalá se lo podía decir a la cara al bicho ese del Trump, y no hemos tenido miedo. Y hemos tirado para adelante y nos hemos muerto y hemos dejado que nuestras mujeres se contaminen, que nuestros hijos se contaminen, porque nadie nos dio EPIs. Y tiramos para adelante. Y luego a ver, el Trump me gustaría saber, en mi unidad, la mortalidad que estamos teniendo a fecha de hoy es un 8%, igual que la de Corea del Sur, que son los únicos que lo han sacado adelante. Ahora subiremos un poco a 10 porque tenemos la época de los crónicos, pero estamos en unas tasas de excelencia de resultados de mortalidad en la UCI. Perdonadme que me ha salido un poquito ahí la flema española. Lemas del servicio: sentido común, cuidarnos los unos a los otros para poder cuidar a los pacientes, salvar el mayor número de vidas, pero en este orden. Primero, sentido común, tomar decisiones con sentido común. El mayor aliado de este virus es el orgullo y la soberbia, ¿vale? O sea, de todos, de las direcciones, de nosotros los jefes de servicio, que podemos cagarla mucho si no apoyamos a nuestra gente, de la gente, de los anestesistas con intensivos. Mirad, no es momento de orgullos y soberbias. Yo me las he tenido que tragar 50.000 dobladas, como comprenderéis, con muchas direcciones, por arriba, por abajo y por el medio, pero por encima de todo, salvar vidas, ¿no? Luego, la estructura fractal y distribuir las cargas en función de la edad y el género, en mi opinión, es clave. Por favor, los jefes de servicio, analizar qué gente tenéis en el servicio. Hombres, más de 60 años, hipertensos, diabéticos, asmáticos, esos pueden morir, ¿vale? Y esos pueden ir a línea mala, pueden ir a la forma maligna. Por favor, cuidarlos, no los pongáis en primera línea. Primero, ya es que, si me vais a perdonar, si no sale desde dentro, porque es que además tampoco va a servir de nada. Entonces, residentes y adjuntos hasta 35 años de edad en primera línea de fila. A mí me han respondido todos, y todos los adjuntos jóvenes se han convertido en gigantes. Y además es que los tíos no caen, macho, nunca. O sea, es que son increíbles, incansables e inagotables, ¿no? Bueno, esto es todo. No os desconectéis, que continuamos ahora con las preguntas de esta parte. Javier. Sí. Ha sido brillante y realmente creo que tenemos la suerte de que nos están contando la película de lo que va a pasar. Nos están contando la película de lo que va a pasar y tenemos los mismos problemas que tú has planteado. Estamos viendo cómo viene y los que toman decisiones no lo ven. Hoy por hoy estamos en un gran dilema, en una gran lucha por los pacientes que se operan porque tienen indicación o porque es un cáncer o porque es un quemado o es una urgencia, y están discutiendo si hay que tomarlos como COVID positivos o no. Y bueno, me gustaría si puedes hacer algún comentario al respecto, ¿no? Bueno, es importantísimo, Marcelo, y eso además, como también la estamos viviendo ya, os puedo decir cuál es la situación actual, que es que cuando entréis ya en todo esto, el panorama del preoperatorio y de qué operamos y no operamos
la gente se habrá dado cuenta o no se habrá dado cuenta, pero te ha cambiado totalmente. Si te parece bien o no os parece mal, como ahora queda la segunda parte, que son los test diagnósticos, es muy importante, porque es que lo que os va a cambiar, y os podía ayudar ya, es que en lugar de tantas pruebas de preoperatorio, no sé qué, la placa, no sé qué, el preoperatorio clásico, que eso ya empieza a dejar de tener casi ninguna validez de nada, hay que cambiarlo todo por los test. Entonces, si os parece, hablamos de, o sea, si queréis me hacéis las preguntas ahora de esta fase de organización, bueno, de las que hay, a lo mejor no hay muchas preguntas, porque esto es verdad que a lo mejor interesa más a los jefes, aunque yo diría que nos interesa a todos, porque si no estás bien organizado te puede ir muy mal y el que le va mal es al adjunto. O sea, si queréis terminamos esta parte y luego pasamos a lo de los test y me recuerdas esa pregunta porque es que es muy importante, la tengo específica, que es qué vas a hacer, cómo haces la valoración preoperatoria de pacientes programados en la situación actual. Perfecto, Javier. Si te parece, Hola. Nancy. Hola, buen día. Hola, Javi, buen día. Hola, bueno, ¿qué muchas tal? gracias. Y bueno, A vosotros. por supuesto, muy buena la presentación. Yo sí tengo Bueno. una pregunta y te digo porque también... Perdonadme que me ha salido el arrebato al final con esto de Trump, pero es que le acabo de oír y es un tocapelotas. O sea, la frase que nos ha dicho es que, pues ya sabes, bueno, prefiero pasamos página, tampoco hay que... Este hombre yo creo que ya se autoidentifica muy bien, pero bueno. No, una de las cosas que me llamó mucho la atención, algo que dijiste y que me parece que tiene una importancia supina, en que no pusieron al residente de primer año a que haga las intubaciones. Y te lo digo porque acá hay gente que está hablando en los medios de comunicación de que debemos enseñarles a intubar a todos los médicos. Entonces, bueno, eso, claro... Entonces digo, nosotros Cagada, o sea, perdonadme, además le ponéis, no sé si voy a ser, bueno, entre los anestesistas espero que me sigáis queriendo, porque esto lo hago con todo el cariño del mundo para protegeros, no sé si los políticos me ayudarán. O sea, sería la cagada, así de claro, si lo podéis decir de mi parte, la cagada mayor del mundo. Es decir, nosotros no dejamos ni a los R1, que los R1 míos ya han intubado muchas veces. O sea, de hecho, ahora están pasando a R2, o sea, que incluso mi toma de decisión podría haber llegado a ser cuestionada. Lo de intentar intubar a otra gente podría ser la mayor cagada del mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Te va a ocurrir dos cosas. O se muere el tío y se pone negro, o vais a tener que entrar vosotros. Entonces, en lugar de contaminarse o sea, uno, se contamina dos. Entonces, vamos, lo digo, tener cuidado porque por ahora España somos lo que tenemos el récord de contaminación de sanitarios, pero a lo mejor pues lo superáis. Como alguien haga esa gilipollez, lo superáis. Porque, claro, la intubación, esto es lo que tiene que tener todo el mundo claro, pero si es que además no se lo cuestiona nada, esto sí que está publicado ya en muchos papers. Os pasaré uno que no lo puse el otro día en los EPIs, que está circulando un mogollón, que los tíos han marcado, es alucinante, marcan con fluoroscopia a los virus. Y los tíos se ve como un tío con, menos mal que uno se pone pantalla, entonces ponen a uno con pantalla y otro sin pantalla. El de la pantalla se ve que está llena la pantalla de virus. Y el pobrecito que se ha puesto nada más que la gafa y tal, tiene toda la cara llena de virus. Entonces, vamos a ver, si un R1 le cuesta intubar, son de los que meten la cabeza así, meten así la cabeza así, ¿veis a los residentes al R1? Que mete el ojo ahí, que quiere llegar con el ojo a la glotis. Pues ¿qué va a hacer un médico que no sabe intubar? Lo mismo, va a intubar estilo R1. Entonces, ese cae seguro. Y encima puede que lo intube o que no lo intube, con lo cual tienes que venir vos, vas vos, como decís vosotros, vas vos y os contamináis los dos. A ver, no sé qué, bueno, mira, para una cagada más grande, digo, para comparar, y nosotros la prohibimos, la consejería nuestra dio la orden, la dirección general, oye, que los médicos que se han jubilado que se incorporen. Digo, nada, hombre, yo me traigo a Piluca, 72 años, llega allí, la escupen 2 veces, al 6º día muerta. O sea, pero ¿cómo se le puede contar? Es que antes es más lógico cogerte hasta un residente, hasta estudiantes de 6º de medicina o de 5º para técnicas como sacar un test o para hacer test o para hacer cosas mecánicas, te valen y son tíos que da igual que se contagien, porque es que esos tienen forma benigna el 99,99 periodo. Es decir, el concepto que hay que saber a quién pones en qué sitio va en función de los factores epidemiológicos. Mira, que esto sí se sabe de factores de riesgo, epidemiológico no, perdona, factores de riesgo. Edad, hipertensión, diabetes, asmático y obeso. Esos tíos tienen alto riesgo de tener una forma maligna. Entonces no los pongáis en primera fila. Vamos, yo lo veo clarísimo, ¿eh? Pero bueno. Javier, ¿me escuchas? Perfectamente, sí, sí.
te voy a pedir permiso para este clip de lo que estás diciendo, hacerlo pequeño y viralizarlo, porque me parece que puede ser un muy buen mensaje, es un muy buen mensaje para intentar llegar a alguna autoridad y a la gente que toma decisiones. Sí, es que es peligroso, eso es, vamos, probablemente es todavía peor que, bueno, no, igual de mala que la de reincorporar a jubilados, a médicos jubilados, o sea, algo que quieras quitar pensiones de por medio, o sea, es que es tremendo. O sea, hay que saber el virus a quién mata y a quién no mata, pero es que ya lo sabemos, o sea, a nosotros, o sea, es que ya si en Argentina o cualquiera, o Chile o cualquiera de los países latinoamericanos, es que ya lo sabemos y tenéis la información de España, joder, que nosotros los queremos mucho y lo decimos de corazón, macho, lo que hemos visto. A nosotros no nos cuentan nada los chinos, coño, y luego los italianos debieron pasarlo tan mal que ahora hacen trabajos, pero nosotros, claro, cuando empezábamos a ver que había gente de 40 años, de 45 años, se nos abrían las carnes, porque a nosotros nos contaron que esto era una gripe y que solo iban a caer los mayores de 80 años, los pobrecitos que están a punto de morirse, que se mueren el invierno que viene, se van a morir ahora. Y esto es lo que nos contó los infectólogos, todos los de epidemiología, de tal y cual, que es lo que iba a ser. Y claro, es que no lo es así. O sea, entonces, edad, por favor, edad, obesidad, hipertensión, broncoespasmos y diabetes. Nancy, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? No, por mí me parece que es muy claro lo que dijo y creo que eso tiene peso. Y lo que nosotros decíamos es que no es que estamos diciendo que solamente nosotros podemos llevar a cabo una intubación exitosa, obviamente están los emergentólogos, los terapistas, intensivistas, claro. Por supuesto que sí, pero no llamar a cualquier otra especialidad que no tiene el hábito, que sabrán hacer muy bien otras cosas y que nos pueden enseñar a nosotros muchas cosas más, pero no esto, porque aumentamos el riesgo. Era eso. O sea, yo fíjate que los R1 los prohibí yo. Ahora, yo tomé decisiones dentro de mi servicio y fíjate que un R1 de anestesia, después llevar un año intubando, o sea, intuba, claro. Bueno, venga, pues vamos a la segunda. Venga, vamos a la segunda parte. Pasemos a la segunda parte, Javier. Venga, vamos a por ello. Bueno, esto es la lucha que estamos ahora y sí que es muy importante, y además esto también os lo tenéis que saber porque para todo el tema de cómo, bueno, primero que os interesa en primera mano a vosotros, es saber los test que hay y para el preoperatorio de enfermos, ¿vale? Entonces, tipos de test tenemos, básicamente hay dos, que son los que detectan la presencia del virus, porque detectan alguna parte del virus. Y entonces entre ellos tenemos el más conocido de todos, que es la PCR, es la estrella, es la estrella. Y ahora contaremos por qué es la estrella. La estrella porque detecta el genoma del virus. O sea, el genoma del virus, o sea, el cuore del virus. Por tanto, aquí no hay posibilidad de falsos positivos, no hay posibilidad de que estés detectando otras cosas. Si la PCR sale positiva, es que tienes virus en tus fosas nasales y sin la más mínima duda. Se han sacado unos segundos test inmunológicos que detectan antígenos, o sea, trocitos, proteínas del virus, fragmentos del virus. Hombre, no es lo mismo que te saquen todo el coche a que te saquen una rueda del coche. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que potencialmente los antígenos son trocitos o proteínas que pueden compartirse con otros virus. Podría haber algún falso positivo, pero básicamente, desde luego, de los que tenemos virus, la PCR es la estrella. Y ahora están viniendo los test serológicos, que vosotros ya probablemente tengáis todos a la vez, pero nosotros inicialmente no había ni esto, ¿no? Y lógicamente, por los test serológicos, la detección de anticuerpos, y tenemos los dos tipos que bueno, esto es la clasificación, porque test hay 200.000, pero bueno, se pueden clasificar en estos 4 grupos. Los test serológicos rápidos y los test serológico convencional con una analítica de sangre de laboratorio. Bueno, entonces, dentro de los test que detectan la presencia del virus, tenemos el test de detección de presencia de genoma, el PCR. Este es el crack. Básicamente consiste en que te meten una torunda por fosas nasales, y esto es un punto muy, muy importante porque el único fallo que puede tener la PCR, se sabe que donde fallan los falsos negativos es porque no está bien hecha la toma. Es decir, la torunda no ha pillado bien el este. ¿Qué es lo que te pasa? Que inicialmente unos empezaron a hacer una sola fosa nasal, otros lo hacían por boca. Ahora mismo, por ejemplo, es como lo hacen en mi hospital y la verdad es que tenemos la sensación que los resultados son buenos, no hay PCRs negativas muy frecuentes.
te meten la misma torunda y te la meten, ya os lo digo yo, que te lo meten hasta el corvejón. No sé lo que es el corvejón, pero hasta el fondo de la nariz, que dices, por Dios, que paren, que se me va a saltar la lágrima, ¿no? Y por las dos fosas nasales. De tal forma que están siendo súper, con una altísima especificidad y una altísima sensibilidad. ¿Qué es lo único que te puede pasar? Lo que hemos comentado, falsos negativos por una toma que solamente te hayan pasado una fosa nasal, que el que te lo va a sacar, pues diga, ay, pobrecito, tú te pones ahí, salta las lágrimas y lo que hace es meter la puntita. Pues claro, no. O sea, tienen que metértelo hasta el rinofaringe, pero bien metido y cepillando ahí un poquito, que ya os digo yo que como ahí yo tengo tengo dos de mis servicios, pobrecitas las dos mías, que tardaron un mes en negativizar y la hacían después de 15 días, cada 3 días de esto. Ya las pobres ya más que ya no deben tener ni cornetes. Bueno, es el gol estándar, ¿eh? Quedaros, este es el que tenéis que conseguir como sea, porque para el diagnóstico de si ese tío tiene virus o no y por tanto puede contagiar a los demás, este es el concepto fundamental. Bueno, primero de diagnóstico de que estás sufriendo la enfermedad aguda, y dos, que si puedes contagiar o no a los demás, es el gol estándar. Y este es el inconveniente. Claro, que mínimo significa que te lo sacan. Imagínate que el laboratorio tiene que estar totalmente despejado y solo hacen tu prueba, pues en el mejor de los casos se tarda 4 horas. Esto, claro, imaginaros fase de saturación, 200.000 personas, pues claro, muchas veces, pues por ejemplo, prevención de riesgos laborales es que por mucho que hacen los pobrecillos que están saturados y se han portado en otros servicios, se ha portado todo el hospital de maravilla. Ahora lo han dado todo. De hecho, los pobres de preventiva, los de prevención de riesgos laborales han caído todos, solamente queda uno por ahora, el pobrecillo, sin caer, ¿no? Bueno, pues muchas veces es de un día para otro o de mañana por la tarde, es decir, que se tarda tiempo. Bueno, entonces tenemos la otra alternativa, el test inmunológico, pero rápido. Tenemos rápidos, tanto de detección de virus como de serológicos. Bueno, pues este sería el test inmunológico rápido, detección de antígeno. ¿Qué consiste? También te lo sacan, claro, como vas a detectar el virus, también te meten el cepillo por la nariz o por la boca, ¿no? Hay algunos que dicen hasta que te lo metan por los 3 sitios. Espero que no salgan más sitios, porque ya como te lo metan por más agujeros, ya no sé. Pero bueno, a lo que voy. El resultado está rápido. Esta es la gran ventaja que tiene este test. En 15 minutos lo tienes y lo puede hacer cualquiera. No tiene por qué hacerse en un hospital, lo pueden hacer en residencias. Este es el gran fallo de los que tenemos nosotros, que a lo mejor con el tiempo están saliendo a lo bestia. Ya os pondré un listado. Aquí en España me parece que han entrado 14 o 15, pero hay listados hasta de 20 tipos diferentes de test. O sea, esto van a inundar el mercado de esto, ¿no? Entonces, los que tenemos nosotros, que esto puede ser que cambie rápidamente, la sensibilidad actual es bajísima, como os dais cuenta. Esto es un gran hándicap para una prueba de screening. Es decir, que no detecta, o sea, por lo menos tendría que ser 70% para ser algo bueno, ¿no? Y encima tienen menor especificidad. ¿Por qué? Por eso que decíamos que la proteína es un trocito del virus y puede potencialmente detectar proteínas compartidas o de otros restos, ¿no? O que simplemente el virus no esté y ya esté nada más que restos. Se ha demostrado que puede dar un número elevado de falsos negativos. Por tanto, no queda más remedio que si el test rápido te sale negativo, tienes que irte de todas formas a hacer la PCR. Es decir, los test negativos del test rápido de antígeno se recomienda hacer PCR. Y esto, pues hombre, es un gran hándicap, ¿no? Porque entonces, ¿para qué sirve esto? Realmente, entre tú y yo, servir parece que sirve de poco. Bueno, pues sí que se ha buscado cuando estás masivo y tienes que tomar decisiones rápidas de ingreso o no ingreso, y un sitio típico lo hubieran sido las residencias de mayores, que es lo que se está haciendo ahora, y ojalá se pudiera, y si podéis vosotros hacerlo, anticiparos a hacerlo. Claro, si tú mandas esto a las residencias, pues no se produce la escabechina que se ha hecho en Madrid y en España, que es lamentable, ¿no? Es el gran, por desgracia, sí es verdad, la parte mala de la pandemia en España, que es que se ha llevado por delante a todos, a muchísimos mayores, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos podido disponer de estos test y se hubieran hecho precozmente en las residencias, pues oye, por lo menos te quitas de entrada a todos los que te salen positivos con esto, los aíslas, los llevas al hospital, que es lo que, por lo menos oxígeno y corticoides, dáselos a todos. Ya es otro mensaje que os mando. Nosotros ya se está empezando a hacer ahora, pero entre tú y yo, como los corticoides, aquí nos costó mucho empezar los corticoides son tan malos, y la hiperglucemia, no sé qué. Ahora ya se está utilizando, pero no se han utilizado. Joder, por lo menos no le neguéis a vuestros mayores, os pido, por favor. A mí es una cosa que hasta que he conseguido convencer a la jefa de geriatría, que es una persona maravillosa, ahora lo van a hacer ya en todos los mayores. Me refiero ya que han cogido la infección,
por lo menos le neguéis un bolo de corticoides que son 25 céntimos, por favor, se lo merecen, ¿no? Entonces, antes de poner glumórfico y, en fin, en estas cosas y pasarnos a mayores, por lo menos oxígeno y corticoides no se lo neguéis, ¿no? Perdonadme que era el inciso, pero es una cosa que es muy dura. Los test serológicos, los anticuerpos, siempre en sangre, ¿vale? Esto es lo que cambia con respecto al otro. Los rápidos van a ser a través de un BM-test, son de esos que te pinchan el dedo y con una pipeta o no, pues sacan la sangre, ¿vale? Y luego otros, los clásicos, cogiéndote sangre de una analítica de sangre de toda la vida de Dios. Pero se hacen siempre, lógicamente los anticuerpos se hacen en sangre. Entonces tenemos dos tipos, los que se llaman lateral flow o test rápidos, que es la inmunocromatografía lateral. En cambio, estos rápidos sí que son muy buenos, estos son muy buenos. Están viniendo ahora y tiene una utilidad muy buena, como veremos ahora, que estos son muy buenos para el cribado de población. ¿Por qué? Los hay duales y solamente de una sola inmunoglobulina, o mejor dicho, que sea la inmunoglobulina que sea, te dan una rayita y ya está, como el test de embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? Esos son los iniciales que tenemos y ahora puede ser que estás doblemente embarazada, ¿no? Los que llaman duales no es que estés 2 veces embarazada ni 2 veces infectado, sino que distinguen, lo veis aquí, entre IgM e IgG. Entonces, bueno, te ponen la rayita en la que la tengas, en IgM o IgG, y aportan información superior y son los que realmente de hacerse se deberían hacer, ¿no? Entonces, cualquiera lo puede hacer, se puede hacer en cualquier sitio, en las residencias de ancianos, la puedes hacer en cualquier parte no tiene que ser por un ambiente hospitalario y lo puede hacer, a ver, saca una gotita de sangre, hasta los diabéticos se la sacan a ellos, es decir que, vamos, que no hace falta con un vídeo de YouTube, lo hace cualquiera. Lo único que no cuantifica el nivel de inmunoglobulinas que tienes. Y esto ya es el 5 estrellas Lux. Quiere decirte que en los hospitales creo que los grandes, la mayoría lo tienen, pero no se está utilizando porque esto ahora mismo no son disponibles. ¿Qué se está haciendo? Pues, por ejemplo, nosotros en Portahierro tenemos el ensayo clínico del suero hiperinmune, que eso sí que luego lo comentamos en preguntas, y, hombre, claro, te tienen que hacer ELISA, porque tienen que saber que si tienes anticuerpos o no, y tienen que saber la concentración. ¿Qué tipo de anticuerpo tienes? Si IgM o IgG al 100% seguro y además qué concentración tienes, porque si no, ¿para qué vas a donar anticuerpos, ¿no? Entonces, solo lo hace el laboratorio, solo se hace en el hospital, solo personal totalmente especializado porque tienes que hacer hasta una ELISA, ¿no? Entonces te dice todo, te dice el tipo de hemoglobina, su concentración, etc. Bueno, esto es lo que os decía, esto es la última actualización de la Sociedad Española de Inmunología, pero dicen que ya están a nivel mundial hasta con 20 test, o sea que todo esto se podrán clasificar en esos 4 formatos que os he dicho, pero va a haber muchas más cosas de estas. Bueno, esta es la tabla que nos tenemos que aprender todos, y lo siento mucho, esto sí que es importante para todo el mundo, para todos los médicos de personal sanitario. Bueno, ¿cómo se hace la PCR? Acordaros que esto sería fijaros que ni siquiera incluyen el inmunológico de antígeno rápido, ¿no? Entonces, la PCR, que es la presencia o no de virus, y luego la serología. Entonces, evidentemente, si tú tienes con un PCR más un test rápido de inmunoglobulinas es todo negativo, las dos cosas son negativas, es que eres totalmente virgen y no te ha tocado el bicho en nada, ¿no? Si la PCR es positiva y el test serológico rápido, bueno, pues imaginaros que hicieran en ELISA también, da igual, pero eso ahora mismo no hay disponibilidad. El test serológico rápido son negativos los dos, fase inicial de infección. Si tienes PCR positiva y tienes IgM, pues fase ya, sabéis, unos días más tarde, temprana de la infección. Los 3, pues fase todavía activa de la infección, pero ya estás empezando a generar los de protección, ya te quedas con IgG, que yo espero estar aquí en esta fase, con todavía PCR, quiere decir que tienes todavía virus, o bueno, en fin, hay genoma tuyo, puedes decir que hay genoma tuyo en la nariz, más o menos activo, hay muchas cuestiones de si eres infectivo o no, pero bueno, mientras tengas PCR, lo lógico es que no te contactes con nadie, ¿no? Fase avanzada de infección, esta ya sería guay, que es ya, no, perdona, esto es una muy importante, ¿vale? Esta es muy buena para las pocas veces que te salga una PCR falsamente negativa, ¿no? O sea, bien, porque sea un falso negativo o es un estadio muy precoz de la enfermedad, pero en la PCR todavía ya se ha generado la IgM, son de esos que les cae rápido la PCR, que yo no he visto ninguno, que hay gente que escribe 10 días y tal, yo no he visto a nadie que le caiga la PCR antes de los 15 días de inicio de síntomas y en general la media de mi servicio ha sido 21 días y luego ha habido 3 y espero no ser yo, también uno de esos, que se han ido a 31 días antes de negativizar PCR. Enfermedad en evolución, cuando ya eres PCR negativa y están las 2 IgG, y la fase de resolución, que esta es la que me gustaría a mí tener mañana, que me van a hacer los test, PCR negativa, IgM negativa,
e IgG positiva. Bueno, esto es la pregunta de Marcelo, que es clave, esto es clave. Esto además salía hoy el protocolo oficial de la SEDAR, en el cual he tenido acceso y he comentado alguna cosa, porque sí que hubo un punto que me llamó la atención que nadie contó, y ya veréis cuál es, y es muy humano, pero no podemos dejarlo, y este es el concepto que quiero transmitir. Si ya tenéis, y no hace falta que estéis, de hecho, en la fase inicial del tsunami y la fase de salida del tsunami, pues acordaros de la curva epidemiológica. Tú entras con un número de contagiados no muy alto, que puede ser donde estéis vosotros, ¿no? Al inicio, antes de que se os venga el tsunami. En ese inicio, antes de cuando venga el tsunami, es lo mismo en lo que estamos nosotros ahora. O sea, que lo podemos compartir perfectamente, que ya, bueno, todavía no. Y es que intentas ya salir del confinamiento como sea. No, todavía nosotros estamos ahí un poquito. Estamos aplanados y bajando, pero no estamos como antes del tsunami, ojalá. No, pero bueno, espero que para final de abril, para el principio de mayo, estemos ahí. Bueno, pues si lo miras bien, la situación de hacer preoperatorios ha cambiado radicalmente. Y si no es que no hemos hecho el esfuerzo, que nosotros que ahora tenemos que hacerlo porque vamos a reactivar nuestra actividad quirúrgica. La situación ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque se sabe, ya hay tres papers, uno es Lancet y otro es New England Journal, me parece, que además de los italianos, que te puedes fiar perfectamente, que te dicen, oigan, miren ustedes, que durante la pandemia nosotros tuvimos que operar una serie de cirugías de envergadura y, escuchar, y ojo al dato, 20% más de mortalidad, equivalente a esa misma cirugía, edad, etcétera, y un 45% más de necesidad de cuidados intensivos. O sea, estáis ahora como para que seguir operando cirugías gordas de pacientes infectados y llenéis las UCIs de terapia antes de que venga la pandemia de gente que no teníais ni que haber tocado. Es decir, cualquier cirugía mayor, cualquier cirugía oncológica, es que es un problema, pero tú operas a un esófago, una cirugía abdominal, de un CA de colon, cualquier cirugía medianamente agresiva quirúrgicamente, y sabes que si le operas desde que se produce la incubación, es decir, desde que tiene ya virus en la nariz, sin síntomas ni nada, hasta que da por curado, es decir, hasta que haga PCR negativa, como lo hagáis en ese periodo, y sobre todo fijaros que hasta incluso en la asintomática de incubación, ese enfermo se va a morir más. Está ya publicado. Bueno, además os digo, nosotros, cirugía torácica, nuestra mortalidad es menor del 1% anual, y durante esta época hemos tenido ya 2 muertos. Es decir, sí, es una realidad absoluta. Entonces, si operáis de una cirugía de envergadura a un tío que está con la infección activa, se va a morir más. ¿Que hay que operarlos? Claro, pues ya estamos, no hay sentido común. Si tenemos urgencias, pues habrá que operarlos. Pero desde luego, intentar no operar de nada que sea programado a alguien que está con infección activa. Aparte de los riesgos de contaminar a vosotros, pero simplemente por él. ¿Cómo vamos a hacer el cribado? Pues mirad, la historia epidemiológica, esto le da mucha importancia, me vais a perdonar, pero esto a mí me parece una pijada me parece un error. Esto fue la fase inicial vuestra, que es la que os estarán aconsejando ahora vuestros epidemiólogos, que estarán diciendo, no, tiene que venir de Milán, porque si no viene de la zona de la Lombardía y de no sé qué, no pasa nada. Pero vamos a ver, es imposible. Nosotros, ahora ya es más fácil porque hay confinamientos, etcétera, ¿no? Pero, a ver, primero que acordaros, todos los menores de 35 años son asintomáticos, menores de 30 años, pero si el tío no siente nada, ¿qué culpa tiene de ir contagiando a todo el mundo? A mí este dato yo lo obviaría. A ver, ya como siempre decimos, por excepciones, si has estado confinado en tu casa y tu marido es PCR positiva, va a ser difícil que la mujer y los hijos no lo sean. Historia clínica detallada para detección de síntomas. Esto sí que es muy importante, porque es verdad que este bicho, sobre todo cuando entréis ya en época de pandemia real, tenéis unas patas diagnósticas. Es muy raro que salvo menores de 30 años, no hagas alguna cosa de estas. Siempre décimas, eso que pone la gente, no, más de 37,5, no. Los más jóvenes y los más campeones hacen décimas de eso, ni menos de 37 y ya está. Pero unas décimas sueles tener. Síntoma respiratorio, gracias a Dios no, solamente la forma maligna, pero sí tenéis que hacer mucho en anosmias, es muy típica la de la falta de... falta aquí una, perdonadme, cefalea, cefalea, unas décimas, anosmia o ageusia, diarrea, vómitos, dolor abdominal, sinceramente no lo he visto tanto, ¿vale? Esto se me ha escapado. Tenía que haber puesto en lugar de dolor abdominal cefalea. Analítica, esto está siendo muy cuestionado, ¿vale? Porque daros cuenta una cosa, no es que diga, no, pero si yo hago un preoperatorio al paciente, ya, pero ¿cuándo se lo has hecho? Hace un mes,
o hace 15 días, ese no te vale de nada. Es decir, esto es lo importante del COVID. El COVID tiene que ser, o sea, perdonar, no es del COVID. De todo enfermo que vayáis a hacer cirugía programada ahora, tenéis que hacer el cribado como muy tarde, 48 horas antes. Perdonad, como muy precoz, 48 horas antes. Y lo ideal sería 24 horas antes, lo que pasa es que realmente no es operativo. Nosotros empezamos la mayoría en 48 horas antes. Entonces, todo enfermo que se vaya a operar ya en Argentina de cirugía programada 48 horas antes, le tenéis que someter a un screening específico. Entonces, esto, yo no sé las opciones que vais a tener de hacer analíticas 48 horas antes, tener los resultados y mirarlo. Si esto se pudiese hacer, hombre, es verdad, hay unas alteraciones que son específicas, caída de linfocitos, fibrinógeno, LDH, PCR, ferritina, hay unos reactantes de fase agudo que te dan. También os voy a ser sinceros, lo digo, la pelea en este punto yo no la tengo tan clara, aunque sea el protocolo de CEDAR. ¿Por qué? Porque estos son los parámetros que tienes típicamente cuando empiezas la fase respiratoria, a los 8 días. Y cuando ya te pones malito. Yo me tardaron en subirme esto cuando ya estaba muy malito, pero fue al 10º, ya estaba ingresado, 12 días. Entonces, esto en cambio es clave. Esto es absolutamente clave y por lo menos esto sí lo hemos conseguido. Nosotros ya no hacemos cirugía programada en ningún enfermo si no tenemos la PCR del enfermo 48 horas antes, ¿vale? Este punto es innegociable, innegociable. Ya esto por lo menos lo tiene claro todo el mundo. Bueno, aún así nos queda la segunda pata, que es básicamente porque todavía no han llegado y no los tenemos, y si cuando podáis, a ver si vosotros lo podéis hacer, nosotros estamos ya reclamando, y la CEDAR lo ha puesto ya en su protocolo, que se debería hacer a todo paciente que viene al hospital a la cirugía programada, tiene que tener PCR y serología rápida de anticuerpos. ¿Por qué? Acordaros de la carta, porque es que la PCR solo te dice que el tío tiene el virus ya activo en su nariz y en orofaringe. Tenéis el periodo ventana, que os lo perdéis, el periodo de curación en el que puede negativizar la PCR pronto y tener serología. En cambio, con los dos juntos no falláis nunca. Con los dos juntos, acordaros en la tabla esa que ya tenéis que saber, posicionáis a todos los enfermos en el sitio adecuado sin falsos negativos ni falsos positivos. La placa de tórax se ha peleado mucho y yo, en cambio, fijaros que esto lo ha metido la CEDAR y yo estoy totalmente en contra, y esto, bueno, no es porque sea muy amigo de la jefa de rayos, que también, pero es que el servicio de rayos está absolutamente devastado, igual que anestesia. Rayos va a ser devastado. O sea, los pobrecillos no dan abasto. Y, joder, las placas de los tíos de las UCIs y de la urgencia hay que hacerlas. Entonces, hacerles meter ahora una prueba 48 horas antes, que es que tiene un 30% de falsos negativos, ¿para qué la quieres? Se sabe ya, no tengáis dudas, porque aquí hubo sus dudas al principio. La única prueba radiológica que es 100% específica, sensible, no tienes ni un falso negativo ni un falso positivo, es un escáner. Claro, un angiotac, bueno, eso sería para hacer type, un escáner. Y encima leído por un radiólogo específico. Pero bueno, eso sí que lo pilla todo. Vais a hacer escáner a todo lo que se llama operar de programada, encima, en una situación donde están los escáneres bloqueados. No olvidéis, en cambio, el eco pulmonar, que yo no sé por qué, nadie habla de él. O sea, si es verdad que me mandé un mensaje de una doctora que la quiero muchísimo, de Portugal, que, bueno, es española y en Portugal, y dice, Javier, que nosotros sí hablamos, ella es una experta en eco. Salvo 4 expertos de eco, nadie está hablando de esto. Y el eco, en cambio, es muy sensible o sea, es poco específico, pero muy sensible para detectarlo. Bueno, prueba de detección del COVID una vez por semana. Perdonad. Esto es lo que nadie está pensando, y esto lo hemos mostrado nosotros en mi servicio porque nos preocupa mucho. Y perdonad, la CEDAR, cuando me contó uno de la CEDAR que, oye, y esto y tal y cual, y dice, sí, no, Javier, escríbemelo, mándamelo, porque es verdad, esto no habíamos pensado nadie. Claro, o sea, todo el mundo pensamos, es humano. Todo el mundo estáis pensando y pensaréis cómo nos protegemos nosotros y cómo el enfermo que viene al hospital no me contagia a mí. Que esas son las pruebas de detección de COVID sobre el paciente. Claro, yo voy a saber si en cualquiera de sus situaciones voy a estar seguro de que ese enfermo está libre de COVID, ¿vale? Ya, pero yo les puse un ejemplo que lo manda ya a la dirección, yo lo siento mucho, soy así, pero es que deontológicamente me parece importante. Fijaros el caso clínico que os pongo. Persona mayor, un padre nuestro, que el hombre de los pocos mayorcitos de más de 82 años, que resulta que el hombre ha vivido una guerra, la superó, ahora ha tenido la suerte de que no estaba en una residencia de ancianos, sino que son de los poquitos que tienen su casita o que sus hijos les han querido cuidar y les han metido en una casita solos, separados,
Y entonces le están llevando la comida allí, vamos, los alimentos, ellos se lo hacen, ¿no? Están de 2 en 2, que es mejor que no estén solos, lógicamente, y entonces están ahí juntitos y han sobrevivido a toda a este tsunami, ¿no? Y resulta que ahora le llaman del hospital, oiga, mire, que reactivamos ya la actividad quirúrgica, pues somos los mejores del mundo, y entonces ya le venga así a operarse de cataratas. Y entonces se viene a operar de cataratas a nuestro hospital y resulta que da la casualidad que el oftalmólogo, pues es un oftalmólogo joven, oye, un tío buenísimo que hace cataratas que te cagas, que tiene 32 años. Y entonces el tío es un positivo con una PCR positivo que te mueres y el tío es totalmente asintomático. Pobrecillo, y si no ha sentido nada, ¿qué culpa tiene? Si no ha tenido décima, no ha tenido nada de nada de nada. O sea, le ha tocado la oreja, como estás viendo como a mi hijo, que el tío encima se chuleaba de que él no había tenido ningún síntoma. Y claro, entonces viene el viejecito, pobrecito, el anciano que ha sobrevivido a todo y que de los poquitos que han sobrevivido, y va y le empieza el oftalmólogo a echar ahí toda su a menos de 50 centímetros al hombre, se va contaminado y a los 7 días se muere. O sea, quiero decir, deberíamos hacer pruebas de PCR y de serología exactamente las mismas al personal sanitario, que esté en un quirófano. Y dices, claro, no, todos los días, no, ya sé que todos los días no se va a poder hacer, que sería lo ideal, pero bueno, una vez a la semana. Y yo siempre digo, hombre, los cirujanos también tendrán que poner algo en esta crisis. Entonces, a lo mejor, si en un servicio, imagínate lo que he dicho oftalmólogos, hay 15, pues yo hago a 2, ¿no? No sé cuántos, un quirófano, pues le hago la prueba a 3 tíos por semana. Y esos 3 tíos me hacen todas las cirugías de esa semana. Pues hombre, creo que vamos a darle una mayor seguridad a nuestros enfermos. Lo que creo que no tiene, no es ni de medio recibo, es que estemos haciendo un destroce de recursos sanitarios, que vamos a entrar todos en una crisis mundial económica después, porque esto va a costar dinero. Y entonces un despliegue de medios que te mueres, todo maravilloso, no sé qué, no sé cuánto, para salvar, yo que sea, X vidas. Y ahora resulta que porque queremos reactivar la actividad programada y no lo hacemos adecuadamente, pues nosotros somos los hospitales los que, en fin, vamos a ser sinceros, pues matamos a los de unos cuantos, ¿no? Me parecería bastante fuera de sentido común. Muy bien, otro punto muy importante, y mirar el cambio de qué hacemos con el personal sanitario una vez que se ha infectado, ¿no? Desde luego mi recomendación claramente, y lo dije a todos los vientos, porque los pobrecillos, también hay gente tan entregada, le digo, lo que nos ha salvado en España ha sido los profesionales sanitarios, que yo les veía, bueno, de hecho yo a alguno le he mandado a casa directamente. O sea, yo estoy convencido que tenían síntomas, porque a veces lo ves, digo, pero ¿de verdad que no tienes décimas? ¿No tienes cefalea? Bueno, Javier, ayer empecé, pues vete a casa, hijo, vete a casa. O sea, es mejor que los que tienen clínica se vayan a casa por su bien y por el nuestro. Si se van, pues menos contagios habrá. Entonces, fijaros cómo ha cambiado y gracias a Dios este es el nuevo protocolo que ha sido firmado ya, es el protocolo de 14 de abril, y te dice que el diagnóstico del personal sanitario se hace, tú un día tienes síntomas, ¿vale? Yo me acuerdo perfectamente el día que fue, 13 de abril, y empecé con décimas, con fiebre, bueno, empecé con 37,5, cefalea clarísima y, bueno, y tos, sí, a mí la tos me cascó bien, y tos, ¿no? Cefalea, tos y décimas, ¿no? Entonces eso tienes que anotarlo, tienes que anotar el día de inicio de síntomas, porque luego todo lo demás va a ir correlacionado con eso, y entonces no inmediatamente, porque si no puedes saber esa fase inicial que todavía no tienes cantidad suficiente de virus o no está replicando bien y no lo detectan. Entonces nosotros estamos haciendo al tercer día del inicio de los síntomas. Te hacen la PCR positiva, pues ya está diagnosticado, te quedas en casa, pasas todo el periodo de síntomas y mínimo de 14-15 días, ves, aquí lo dices, primera PCR de reincorporación. Cuando una PCR ha sido positiva y no has tenido, importante, no has tenido ingreso y no has tenido sintomatología respiratoria, es decir, forma benigna, no empiezas hasta los 14 días y entonces a los 14 días de los síntomas, o sea, terminas los síntomas y 14 días después, perdonar, 14 días no después, sino del inicio de tus síntomas, si es que realmente ya se han desaparecido los síntomas, te suelen decir que otra vez que otros 3 días te hacen la primera PCR, ¿vale? Pero esto es para las formas benignas, ¿de acuerdo? Si la PCR es positiva, luego se va repitiendo siempre cada 3 días y no vuelves nunca a reincorporarte hasta que sea negativa. Y luego, en cambio, si por desgracia has hecho cuadro respiratorio, como fue mi caso, entonces ahí ya, esto ya se complica bastante, ¿vale? Entonces, bueno, dice que el alta sería cuando se cumplan 14 días de aislamiento después de que te dan el alta hospitalaria, yo estoy un poquito antes de eso, pero a ver si hay suerte, y que la PCR sea negativa, ¿vale? Y ahora ya por fin, por lo menos, ya sí que nos han reconocido que tiene que ser la PCR negativa antes de volverte a incorporar.
Bueno, acordaros como resumen lo que os dije antes, esta tabla nos la tenemos que saber de memoria, porque si no, no vamos a saber qué estamos haciendo con los test. Y ahora continuamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Javier. Ok. Extraordinaria la presentación, como Muchas siempre. gracias, Marcelo. Gracias. Y este es un tema para nosotros absolutamente candente. Estamos en una situación en la cual no tenemos kit en cantidad y no hay kit para medir inmunoglobulina todavía. Están llegando. Estiman que van a llegar en 30 días, el 14 de mayo recién, porque no hay disponibilidad para la Argentina, aparentemente, y alguna cosa que por ahí no conocemos. O sea que estamos ciegos desde algún lugar, ¿no? Estamos ciegos, PCR sí hay. Bien. PCR es la más importante. Es la más importante. Pero los criterios de selección a quién se le hace PCR no están demasiado claros en los asintomáticos, ¿no? Y bueno, ese es el problema con el cual hemos empezado a tener bajas entre los anestesiólogos. Y han publicado, no está muy validada la información, pero el 14% de los infectados han sido personal sanitario. Bueno, ese es el cuadro de situación. Me gustaría si nos puedes dar algún tip sobre la evaluación preoperatoria de los asintomáticos, ¿no? ¿En qué poner el foco principalmente? Yo creo que si no tenemos ese score, yo lo veo claro, o sea, lo que no puede ser es que nos dejen totalmente sin ningún arma, o sea, si no tengo test, tengo que tener equipos de protección buenísimos. Claro, o sea, es que el concepto es claro. Si yo no puedo hacer screening del paciente porque no tengo test para hacerlo, tendré que tomarlos como positivos a todos. Es que esto es así. O mejor dicho, tendré que protegerme yo como anestesista, que estoy en primera línea, porque la intubación es el proceso que más se arriesga para contaminarse, como si fueran positivos. Es decir, si yo no puedo saber si los enfermos que me vienen a operar son 100%, los puedo quitar, me tendré que proteger y me tendré que proteger como si fueran positivos. Y si no, voy a caer, o sea, está claro. Y si caéis, no es solamente vosotros, que, en fin, a mí os aprecio muchísimo y sabéis que os quiero mucho, pero que ya sabéis que eso le va a importar bastante poco de la mitad para arriba, pero si es que lo tienen que ver para ellos, si es que el problema no va a ser para vosotros, que la mayoría, si Dios quiere, vais a tener formas benignas, es que el país se va a quedar sin soldados y el país se va a quedar, iba a decir en bragas, pero es que va así, o sea, como que los políticos, que ya que un artículo no le gusta, que se lean el Time, la revista Time, que se la lean. A ver, eso ahí el político hasta ahí tendrá que llegar. Y es que es un artículo buenísimo. Si no protegéis a los anestesistas de vuestro país, estáis muertos. Así, claro. Y van a morir mucha más gente. Entonces, os tienen que proteger. Que también de la otra forma, pero o puedo clasificar al enfermo y a nosotros, no os olvidéis de nosotros. Siempre, y ese es por ejemplo el error que está cometiendo ahora aquí España, y yo se lo hice ver a la sociedad científica mía, pero no es el caso que me harán. Digo, chicos, me parece muy bien, y yo lo entiendo y os lo agradezco, que primero miréis para no contagiarnos nosotros, que es hacerle la PCR y la serología rápida al enfermo, pero también la deberíamos hacer nosotros en todos los sanitarios. Yo ahora mismo estoy en una situación, a ver, en mi servicio han caído 30, 35, finalmente, junto con los residentes, que son muchos. Han caído muchos también los pobres. Bueno, se me ha estado en primera línea. A mí me gustaría saber cuál es el porcentaje de gente que puede estar infectando en el hospital, porque a lo mejor el mayor vector actualmente dentro del hospital, ¿vale? La superficie es lo que tú quieras, es que a lo mejor tienes un 30% de PCRs positivas que están yendo a trabajar todos los días y que son los que nos estamos infectando unos a otros, que a lo mejor no son los pacientes o somos los dos. Y eso, la única forma de saberlo es hacer una PCR y un test serológico a todo el personal sanitario. En ese punto sí hay punto cero.
porque ahí sé cuál es la población que está contaminada de sanitarios, sé cuál es, qué me entra en el hospital y cómo clasificarlo. Entonces, bueno, porque no os lo he dicho, pero lógicamente cuando un paciente sale PCR positiva, no se le opera. Solo entra a operarse si es una cirugía urgente de vida o muerte, si no se esperan los 21 días reglamentarios. Y si le sale PCR negativa, pero la serología, si es dual, puedo elegir entre IgM y IgG, veo que es IgM, tampoco, porque le queda todavía que desarrolle su IgG. Solamente se opera, se le pospone 15 días, porque la opción sería hacerle un escáner, que el escáner nunca falla, pero hombre, yo creo que ahora mismo en nuestra situación de colapso, el escáner nunca falla. De hecho, ya lo digo yo, a mí me hacen una placa, 2 placas de tórax y a continuación me hacen un escáner y las placas de tórax, que si no hay pilas, que si está gordito, que si no sé qué, salen, dicen que el patrón es normal y ya estaba con una afectación moderada bilateral de COVID, ¿no? Entonces el escáner es totalmente fiable, pero no lo puedes estar haciendo, creo yo. Yo creo que una cirugía que es programada, que no es urgente, yo creo que es mejor esa persona espere 15 días por su salud y a los 21 días le repite la PCR y cuando negativice la PCR le operas. Sí, perdóname. Clarísimo, Javier, clarísimo, y es un excelente mensaje con el cual nosotros estamos intentando imponer, pero algunas otras sociedades científicas, los infectólogos concretamente, han hecho algunos otros planteos casi diametralmente opuestos con respecto a esto. Sí, es una pena. Ahora le quisiera preguntar a Nancy si tiene algunos comentarios para... Bueno, Javier, muchísimas gracias también por esta presentación. No, creo que se ha dicho, lo relevante se ha dicho y me parece como que estamos desperdiciando una gran posibilidad, ¿no? O sea, si ya pudimos ver lo que pasó en otros lugares, ¿por qué no hacer esto acá? Y nosotros estamos ahora, como bien vos dijiste, que atravesaron ustedes, bueno, la lucha con las decisiones o las recomendaciones que toman otras sociedades científicas que no están en la primera línea de fuego. No. Y bueno, como ellos no intuban, pues ya está, es hecho. Y bueno, entonces, claro, digo, en estos días hemos venido con algunos cruces, que vos sí, algo vi. Ya sabes que solté también una por ahí. Claro, y yo creo que debemos realizar una gran toma de conciencia porque pueden estar dando una recomendación que sea literalmente temeraria. Totalmente. No solamente porque vos podés hacer contagiar a tus profesionales de la salud, sino porque, como bien dijiste vos, nosotros nos convertimos en vectores y contagiamos a otros pacientes, o lo que es peor, le aumentamos la carga viral a alguno que siendo positivo va a ser una forma grave, porque nosotros le aumentamos la carga viral. O sea que es muy, muy peligroso que nosotros no lancemos una voz de alarma frente a esto. Mira, yo por lo menos, si se lo digo a los míos, porque es verdad, claro, que enfrentarte a las direcciones a veces tiene su coste y a veces se ponen como se ponen. Mira, yo solamente de un mensaje para todos, y el primero para mí, pero desde los directivos y desde la consejería y desde el presidente de gobierno hasta el último trabajador del sanitario, el mejor aliado de este bicho, una vez más, que es el orgullo y la soberbia de cada persona, que lo anteponen a cualquiera escuchar a otro clínico. Y al revés, el mayor aliado, la arma letal, que ni a retrovirales ni la gente que lo parió. El arma letal para este bicho es un personal sanitario valiente que tire para adelante y que esté tomando decisiones, un clínico que sabe de lo que habla porque toca enfermo, clínico con sentido común. Ese es así y es lo que nosotros hemos visto aquí en Madrid, que, bueno, hemos tenido que sufrir decisiones que han sido tremendamente tardías y decisiones muy erróneas, y eso es verdad que se han hecho muchas cosas mal, pero que también se han hecho cosas bien, y es lo que me enerva del rubito americano, el majete que ya veremos a ver cuando, claro, él cómo tendrá la mejor UBI reservada para él, pero aquí en España, os lo digo, y bueno, porque ahora, por ejemplo, además, por desgracia están falleciendo ahora todos, porque ya, claro, es el periodo de que llevan ya 21 días peleándose en las UCIs con ellos, ahora es cuando están muriendo, pues ha muerto hace poco nuestro jefe de neurocirugía, el jefe de servicio de neurocirugía. Por cierto, mirad, mandarle un mensajito también a los gerentes, a los directivos, que también se mueren,
Nosotros ya hemos muerto ya como 3 directores médicos, como directores de gerentes. Es decir, que o sea, si alguien piensa que por estar en un despacho va a estar a salvo, no, porque para eso están las reuniones y los contactos con otra gente. Es decir, que este bicho no respeta a nadie. Este es en un despacho, este es en el despacho del ministerio. O sea, ataca a todos, que todo el mundo lo viva como una amenaza personal, porque este tío va por ellas, sobre todo si eres hombre, bueno, los factores que siempre hemos dicho. Entonces, por favor, o sea, por una vez en la vida, que nos escuchemos unos a otros y escuchar, o sea, si temas de intubación, esto tendrían que, mira, otro de los grandes éxitos de España es que, bueno, y eso hizo el gobierno, o sea, también a cada uno, fue meter a los militares. O sea, los militares españoles han salvado vidas los tíos, pero impresionantes. La unidad de emergencia militar entró a lo bestia, los tíos súper disciplinados, unos tíos alucinantes que están fumigando todos los sitios, se están metiendo en los peores sitios, en las residencias, etc. Entonces, el personal sanitario, si lo cuidan, también es verdad que nosotros quien nos ha cuidado ha sido la población, nos ha cuidado el resto de españoles, ¿no? La mayoría de los EPIs nos los han hecho gente con impresoras 3D en su casa de su bolsillo. O sea, entonces, el personal sanitario con sentido común, apoyado por la población, militares, esas decisiones son estratégicas. Ahora, como empecemos aquí, que es que, en fin, el epidemiólogo siempre tiene que tener la razón, además ni escucha, o los infectólogos tienen que tener toda la razón y además ni escucha a un clínico, bueno, o sea, podéis veros en la misma de España, ¿eh? Y mirar nuestros números, ¿no? O sea, que son muy dolorosos y muy récord en muertos, récord en contagiados, la peor curva de todas, o sea, bueno, un desastre. Javier, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, sí. Excelente. El mensaje que nos has dado ha sido muy bueno. Intentaremos cambiar algunas decisiones. Desde la sociedad, como sociedad científica, estamos haciendo fuerza para encaminar algunas cosas con estas direcciones, pero es un poco difícil. Ya. Te entiendo perfectísimamente. Pero bueno, Javier, nuevamente gracias por dedicarnos todo este tiempo en esta circunstancia de la convalecencia y bueno, que la PCR sea negativa lo más rápido posible. Eso, mañana me hacen la turbinoplastia. Y la IgM que también desaparezca si tienes inmunidad. Exacto. Bueno, pues dime, así, perdón. No, que muchas gracias. Gracias por realmente por prestarnos esta ayuda en este momento, ¿eh? Yo, de verdad que deciros, y que ha sido un gusto y un placer, de verdad que lo he hecho de todo corazón. Lo único que es intentaros ayudar. Todo lo que yo he visto, es decir, ni sin tapujos, ya he visto que os he dicho lo que pienso, como he visto las cosas, lo que nos ha pasado a nosotros, porque de verdad que yo creo que ahora sí os puede ser útil. También un mensaje último de optimismo. O sea, quiere decir que a ver, vosotros hacer lo que se puede hacer y dejar todo escrito y todo mandado. Yo sí os digo que hubo hasta presentadores de televisión que vaticinaron esto. O sea, el Pablo Motos, que es un tío muy conocido y tal y cual. Hay un programa donde un mes antes que el gobierno, pero un mes, un poquito, porque empieza a preguntar, vaticina esto y lo empiezan a insultar. Eres un apocalíptico, eres un hijo de no sé qué. Lo insultaron todo el mundo y claro, ahora queda todo grabado. Y claro, todo lo que dijo Pablo Motos se cumplió. Y bueno, y otros presentadores, simples presentadores, o sea, quiero decir, perdonadme, periodistas maravillosos, que son tíos, bueno, y presentadores de tal, que fueron capaces de ver esto, ¿no? Entonces, o sea, vosotros podéis ver España y España ha sido un ejemplo malo, por desgracia, de lo que os puede pasar. Pero mirad, vosotros como sociedad, hacéis todo lo que podáis, dejáis todo escrito, dejáis todo bien atado y mira, y cada uno luego con su responsabilidad, que no os hacen caso. A mí tampoco penséis que me hicieron un caso en muchísimas cosas, pero bueno, al final, por ejemplo, la organización de mi servicio fue tremendamente eficaz y ha dado muy buenos resultados y hemos salvado muchas vidas. Entonces, lo primero y fundamental, por favor, no os pongáis malos, ya me dejáis el porcentaje de haberse puesto malo yo, vosotros nada más que formas benignas, si es que lo tenéis que coger, y si no, pues protegeros para no cogerlo, y todos los cariños y los mejores deseos para todos vosotros.